Dios les bendiga, les habla el pastor Sergio Carvajal en un día más de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar viendo el peligro de la incredulidad, porque me he topado mucho la incredulidad en la vida de los hermanos y hermanas. Vuelvo a repetirles, me van a disculpar a aquellos que oyen mi voz un poco diferente, un poco rara. Sigo con un poquito de problemas de salud de la garganta, con un poco de gripa. Y bueno, estoy algo ronco, así que si me escucha, pues diferente, esa es la cuestión. Bueno, hoy vamos a estar viendo, como les decía, el peligro de la incredulidad. ¿Por qué? Porque muchos hermanos hoy en día, me platicaba un varón de Dios que Dios hizo un milagro en su vida. Y le pregunté, le digo, bueno, ¿y tu pastor dónde está? Le digo, donde te estás congregando. Y vi que agachó la cabeza y se puso un poco triste. Y me llamó la atención. Le digo, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Dice, no, dice, es que el pastor donde yo voy, dice, no cree en lo que Dios hizo en mi vida, dice. Dice que él no lo cree. Le dijo a la congregación que eso no era verdad, que era simplemente o sea, él no creía, en pocas palabras, ya para acabar pronto. Y es triste que te encuentres a alguien así, de esa manera, hoy en día, que un pastor, que un pastor de la iglesia tenga esa incredulidad, es bastante, bastante feo. Bueno, ¿por qué es un peligro que un cristiano sea incrédulo? Número uno, nos vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4, para comenzar. Vamos a leer el primer versículo nada más y de ahí entramos en oración. Bueno, esperando que ya lo tengan, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Oremos a Dios. Padre, me acerco delante de su presencia en esta hora, Señor, pidiéndole que como siervo inútil que soy, usted me use, que yo sea ese instrumento en sus manos, Señor. Pidiéndole también, Señor, que cada uno de los que van a oír este mensaje, Señor, sea de gran bendición, Señor, para sus vidas, de cada uno de ellos. También les pido, Señor, que, que nos hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Si el hermano o la hermanita, oye, que están pasando por un momento difícil y circunstancial y han perdido la fe o han perdido pues, la confianza, Señor, en usted, Señor. Yo le pido que sea usted en esta hora. Yo le pongo en sus manos todo corazón y toda mente para que pueda recibir la palabra de Dios y pueda haber un milagro en su vida, Señor. Dicho esto, Señor, pase ese carbón encendido sobre mis labios para que no sea yo hablando, Señor, sino usted. Úseme como ese instrumento en sus manos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Dice así, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, nótese que es un peligro. Encontramos unas características en este versículo muy importantes para nosotros como creyentes en Cristo, el cual el Dios de este siglo.
Nótese que está hablando del Dios de este siglo. Cegó el entendimiento de los incrédulos, cegó el entendimiento. Lo que quiere decir que esa persona ha dejado de creer en el poder, en la soberanía, en lo que puede hacer Dios en la vida de un creyente. Eso nos da a entender a nosotros también que nosotros tenemos que tener fe, creer en lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. No tenemos por qué darnos por vencidos. Pero hay personas que a veces se les está diciendo, fíjese hermano que ahorita pues el Señor me dio una revelación. Y esto me lo he topado inclusive hasta en pastores, le vuelvo a repetir, de que, ay, yo no creo en esas revelaciones. Yo no creo en eso, dice, porque pues ya todo está escrito en la Biblia. Yo estoy de acuerdo. Es cierto, todo está escrito en la Biblia. Pero no quiere decir que por eso ya Dios dejó de hablar y de tratar con su pueblo. Que sabemos y entendemos que hay un montón de herejías y que a veces no se puede distinguir, pero sabemos por la palabra de Dios cuál es una revelación de Dios y cuál no es una revelación de Dios. Porque Dios no te va a dar una revelación que no esté escrita en la palabra de Dios. Así que hay gente que te está dando una revelación mala y en eso te puedes dar cuenta. Esa es la manera en que tú puedes descubrir a un falso profeta, un falso apóstol, un falso hijo de Dios. Entonces dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Un incrédulo jamás podrá ver la gloria de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque no lo va a creer. Él siempre va a estar con la duda. Si Dios lo hizo o Dios puede hacerlo. Y si Dios puede hacerlo porque yo estoy en esta condición. Siempre va a tener algo que a él le falte siempre para poder creer. Y ese algo pueden ser muchas cosas por las que el enemigo haya puesto en su mente y en su corazón ya. Que ya haya bajado de su mente a su corazón. Siempre va a permanecer insatisfecho. Siempre va a permanecer incomprensible. Entonces, de esa manera, el enemigo ha ido trabajando en la mente y en los corazones ya de cada hombre y de cada mujer. Inclusive encontramos a pastores que hoy tienen una gran incredulidad. ¿Sí? Entonces, vemos que el enemigo ha trabajado en la mente y en los corazones ya de esos hombres y mujeres, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Entonces hay personas que nunca van a poder ver la gloria de Dios por esa forma, por esa manera de pensar. Porque no saben ir, recordemos que Dios te va a llevar en contra de todo pensamiento y razonamiento humano. Entonces, si tú esperas comprender a Dios con la mente humana, nunca lo vas a hacer. Aunque mucha gente dice, pero es que yo soy judío y yo tengo, mi mente no es humana, mi mente es hebrea, mi mente es judía. Bueno, déjeme decirle que la mente judía y la mente hebrea, como usted la quiera poner, es mente humana. Así de simple, es mente humana. Y usted no va a poder entender ni comprender esto porque nosotros no somos llamados a tener una mente hebrea o una mente judía. Nosotros somos llamados a tener la mente de Cristo. Pero si usted le ha creído a otros mentirosos también de ahorita, de este siglo, de este tiempo, que dice que para entender las escrituras y entender mejor las cosas, tiene usted que tener una mente hebrea o una mente judía, pues está usted equivocado, porque la mente hebrea y la mente judía es mente humana. Y nosotros debemos de tener la mente de Cristo. ¿Ok? Bueno, por estas razones nosotros tenemos que dar un paso de fe, ¿sí?
Si Dios hizo un milagro en esa persona, porque todos los datos que él daba eran de que él ya debería estar muerto porque estaba enfermo del corazón. Recordemos que en el diagnóstico que se le dio, él tiene un hermano que es médico. Entonces, cuando lo llevaron, le llevaron el diagnóstico a su hermano, me contaba que decía que su hermano se sorprendió porque le dijo, todas estas cosas que estamos viendo y que estoy leyendo, dice, son de muerte, dice, mi hermano no es para que esté vivo, para que esté muerto. Y más sin embargo, acabo de platicar con él, aunque está acostado en su cama, pero no es para que esté vivo, es para que esté muerto, dice. Y él no se podía explicar por qué su hermano estaba vivo. Entonces vemos que Dios le estaba dando una lección al doctor que es incrédulo, pero es increíble que esa incredulidad tan grande que se le encontró en su hermano, que es médico, se la haya encontrado en un pastor. Esa, ese estorbo que está en su vida, porque es un estorbo, no es otra cosa, es un estorbo, que con el tiempo ha ido, como has ido dudando de Dios poco a poco, lentamente, y al rato tienes no una piedrita, tienes una gran piedra frente de ti, la cual te está estorbando. ¿Cómo la vas a quitar? ¿Cómo la vas a ir haciendo pedazos? Creyendo y dando un paso de fe, que lo que dice la palabra de Dios y que las promesas de Cristo son verdaderas y son genuinas. ¿Ok? De esa manera nosotros vamos a poder ir avanzando para poder conocer a Dios. Y que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas tiene un propósito y es de llevarnos a tener la mente de Cristo. Porque mucha gente hoy ha dejado de creer en eso por las falsas enseñanzas que hay de las, entre comillas, rabínicas o judías. Entonces, que no te engañen. Vámonos a San Juan capítulo 10, versículo 26. Cuando tú tienes un problema, dice así, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Tan es así que la incredulidad te separa y Dios no te reconoce como uno de sus ovejas. Y esto ya es grave. Porque si el problema que tú tienes de incredulidad ya es de demasiado grande y tú has dejado de creer en Dios, dice que tú no eres uno de sus hijos, nunca fuiste uno de sus hijos de Él. ¿Por qué? Porque no le crees. Pero vosotros no creéis, dice, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando tú dejas entrar la incredulidad a tu vida, a tu corazón, a tu mente, tú dejas de ser un hijo de Dios. Porque dejaste de comportarte como una oveja del redil del Señor Jesús. Dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Quiere decir que tú has dejado de oír la voz de Dios. Número uno, has dejado de oír perdón, número uno es la incredulidad que te separa. Vosotros no podéis creer, dice, porque no soy de mis ovejas. Dejaste de ser la oveja del redil de Dios. ¿Sí? Entonces, eso te ha separado de que seas de nuevo una oveja de Dios. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como he dicho, dice. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco, dice, y me siguen.
Tu relación con Dios ha dejado de fluir como debería de estar fluyendo hoy en día. Y más sin embargo, no has podido crecer, no has podido desarrollar más, porque no sé cuánto tiempo tengas, puedes tener 1 año, 2 años, 3 años. Inclusive hay personas que tienen años, años con esa incredulidad en sus vidas. Y como creer y dar un paso de fe, hoy dicen, no, yo no lo creo, porque hay mucho falso. Pero no quiere decir que por eso Dios haya dejado de hacer milagros, que haya dejado de tratar con los hombres o con sus hijos o sus hijas. No, tenemos que dar un paso de fe, porque Dios nos va a llevar en un contexto de la Biblia para que nosotros seamos pues, bendecidos en el aspecto de que cuando el doctor o la ciencia te dice ya no se puede hacer nada, Dios dice yo sí puedo. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que dar un paso de fe. Y por eso es que creemos que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas ha sido de gran bendición y que ha servido para dar testimonio de las maravillas de Dios en nuestras vidas. Les repito, yo me estuve enfermo de un riñón por más de 2 o 3 años y siempre creí y siempre pensé que, que ya Dios no me oía en mis oraciones y le decía, ¿por qué no me quieres sanar? ¿Por qué no me quieres ayudar? Yo le decía al Señor, pero yo no sabía que el Señor estaba tratando en mi persona, porque yo solamente estaba viendo el problema, no estaba viendo como hijo de Dios, con fe, con confianza en que Dios iba a hacer la obra en su momento, ¿sí? Porque Dios no la va a hacer ni antes ni después. Dios la va a hacer cuando Él quiera, porque está probando no solamente te está probando cómo está tu fe, sino también tu confianza. Sí, Dios va a probar todos los ángulos de tu vida para que vayas afirmándote y vayas siendo de otra mentalidad y de otro carácter, en el cual el enemigo no pueda moverte, en el cual el enemigo no pueda llegar y ponerte otra cosa, porque dice, bueno, pero es que ya no lo puedo mover, porque él está firme en la convicción con Dios. Entonces el enemigo lo obligas a hacer otras cosas, ¿sí? Pero porque tú estás oyendo, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no parecen, ¿y no qué? Y no perecen, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto quiere decir que desde el momento en que tú dejas de creer, dejas de tener fe, y dejas entrar la incredulidad, tú te has separado de Dios. Y Dios no puede darte vida eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que el justo por la fe vivirá. Pero tú eres incrédulo. Entonces tú no puedes ser salvo. No eres una mujer salva. No eres un hombre salvo. No eres un pastor salvo. Eres un pastor perdido. Una oveja perdida. Porque el justo por la fe, no dice que el justo por la incredulidad vivirá. No, no dice eso. Dice que el justo por la fe vivirá. Entonces usted tiene un problema grave. Porque quiere decir que usted no es un hombre o no es una mujer de salvación. Hasta que usted vuelva a dar esos pasos decisivos de creerle a Dios y de ser diferente. Pero si usted no da el paso, usted nunca va a poder hacer nada. Entonces, si usted nunca se esfuerza por dar ese paso de fe,
usted siempre va a estar ahí, y va a estar ahí, y va a estar ahí. Y siempre en todos sus pensamientos va a creer que usted tiene la razón, siempre va usted a pensar que tiene, que nadie la comprende, nadie la entiende. Pero no, no es así. Usted lo que tiene es el entendimiento enceguecido. Usted tiene que pedirle a Dios que rompa eso y empezar a dar los primeros pasos de fe y de confianza hacia Dios. Porque en esos momentos de lucha y de prueba, es en esos momentos en los que Dios nos está probando y nos está puliendo de toda impureza que tengamos en nuestra vida, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Sabemos que son momentos difíciles a veces porque si se trata de una enfermedad que a veces amenaza la vida de un ser querido, pero podemos llegar a pensar que ya Dios lo hizo porque es malo y porque no nos quiere y no nos ama. Y eso lo digo porque yo también he tenido esa lucha. Yo no estoy en otro camino, estoy exactamente en el camino de ustedes. Pero tampoco me quiero venir a dar baño de pureza y decirles, ay, pues a mí nunca, la situación nunca me ha movido, nunca me ha puesto a ti. Claro que sí, soy hombre, soy persona, soy carne. Sí, pero he enfrentado esas luchas, esas pruebas. Pero hay personas que piensan que ya porque cuando tú eres honesto y eres sincero, dicen, ay, es que ese es un pastor que no está firme. Porque si estuviera firme, eso no le pasara. Mentira del diablo. Eso no es cierto. Mira, Pedro, se lo estaba tragando el mar. ¿Hubo duda en su vida? Por supuesto que sí. Y quedó escrita como prueba de, lo, de la incredulidad del problema que te puede traer la incredulidad. Porque Jesús mismo le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Entonces, no estamos exentos de no tener esos problemas nosotros como líderes, pero el problema es que luchemos contra ella. No es que nos quedemos ahí estancados, ahí tirados. No, no es el caso. Pero hay personas que ya se les hizo costumbre quedarse ahí y ser pastores incrédulos, pastores de la incredulidad. Entonces, hay personas que si tú te quedas ahí vas a tener un gran problema. Vámonos a San Juan capítulo 12, versículo 37. Dice, pero a pesar de que dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales, delante de ellos no creían en el Señor. Le vuelvo a repetir, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, no creían en él, dice. Ellos estaban viendo las señales de todo lo que podía hacer Dios en la vida de ellos y ellos no creían en él. A pesar, fíjate, el problema que puedes enfrentar con la incredulidad, que puede llegar a enceguecer el entendimiento de una mujer y de un hombre, que a pesar de que ellos vieron lo que Dios estaba haciendo, aún así no creyeron. Eso es para que tú te des cuenta el poder, el nivel de la incredulidad de lo que puede hacer en tu vida. Que ni viendo a veces puedes creer. No le creyeron a Dios. No le creyeron nunca. Y eso que lo vieron. Sus propios ojos fueron testigos de lo que Dios estaba haciendo en la vida de esas personas. Y aún así no creyeron. Y eso es triste. La incredulidad te puede separar de una oportunidad y te puede condenar toda una eternidad.
Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, dice. Entonces, esto, esto nosotros tenemos que tener una visión y un entendimiento de que lo que se está haciendo, nosotros tenemos que tener esa fe, esa convicción que de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, debemos de creer y dar ese paso de fe y no quedarnos como los judíos, que nunca tuvieron fe en Dios, a pesar de que lo vieron caminar entre ellos, sanar a los enfermos, sanar a los cojos, a los ciegos, a los mancos. Todos, muchos milagros vieron y aún así no creyeron. No le creyeron, nunca creyeron en Dios. La incredulidad te puede llevar a un estado tan deplorable. Nos damos cuenta que y deja tan enceguecido el entendimiento que es imposible muchas veces que puedan llegar a ser salvos. No porque Dios no los quiera salvar, sino porque le han dado una libertad en su vida y en sus corazones a la incredulidad, que parece imposible que se la puedan quitar. Pero más sin embargo, aunque parezca eso también, no es así. Porque Dios puede hacer un milagro en su vida de ellos. Para que ese evangelio vuelva a ser un resplandor en sus vidas y en sus corazones de ellos. Es increíble la manera en que hoy se está manejando la incredulidad adentro de la iglesia, con los hermanos y con el mismo pastor. Son cosas muy difíciles. Y esto yo se los doy como testimonio. Recuerdo que hace unos años atrás a mi madre le pegó un paro cardíaco. Les hablo de esta manera porque yo con la única que vivo es con ella. Entonces, cuando le pega el paro cardíaco, le pongo la mano en su pecho y le pido al Señor que restaure su corazón. Que restaure su corazón y le pedí que no me la quitara, que no se la llevara todavía, que le diera años de vida. Sí, esto que les estoy hablando fue como en el 94, cuando nosotros fuimos y le hicimos el examen médico. El examen médico reveló que a ella nunca le pegó un paro cardíaco. Cuando ella cayó, fue agarrándose el corazón. Yo lo vi. Y Dios responde las oraciones, claro, por supuesto. Que tuve incertidumbre en su momento, por supuesto que la tuve, como cualquier hombre, como cualquier ser humano. Pero que no le di cavidad y no le di crecimiento a eso en mi vida, esa es otra que está ahí. Y eso es porque, le vuelvo a repetir, a veces Dios permite cosas para que nosotros seamos probados. Pero hay personas que no creen. Yo sé que las pruebas, las luchas, no son fáciles, son difíciles. Y más cuando una madre tiene un hijo enfermo. La situación es difícil, es seria. Y hay momentos en los que parece que la situación nos ha rebasado a nosotros y el doctor todavía no te da ni siquiera buenas señales. Tú dices, wow, y empiezas a clamar y empiezas a llorarle a Dios y empiezas a tener una comunión con Dios y empiezas a pedirle un milagro y puedes llegarlo a ver si tú mantienes tu fe en Dios. Aunque Dios te va a llevar en contra de todo pensamiento y razonamiento humano. ¿Por qué? Porque el doctor te va a decir, no puedo hacer nada. Eso dice él. Y es válido, porque él no es Dios. Y Dios tiene una responsabilidad con nosotros. Porque la Biblia dice que todos los que le aceptaron a Dios, pues está ser llamados hijos de Dios.
Y eso quiere decir que cuando un hijo tiene un hambre, no le va y le pide al vecino, le va y le pide a su padre, o le va y le pide a su mamá. Y su hijo, y como el padre tiene una responsabilidad con el hijo, tiene que hacer un milagro. Sí, pero no quiere decir que Dios no vaya a responder. A veces así como un tronido de dedos. No, porque Dios también te va a demandar algo. Ok, está bien. Yo la voy a salvar y le voy a dar la sanidad que ella necesita. Pero también necesito probar qué tan fiel eres tú conmigo. Vamos a probar tu fidelidad. Vamos a probar tu confianza. Vamos a probar lo que tú dices que eres para mí. Tú dices que yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Bueno, ok. Hoy voy a probar tu obediencia también hacia mí. Y estamos siendo probados. Para eso sirven las luchas, las pruebas. Para que Dios trabaje en todos los ángulos de nuestra vida. Nunca ha sido así, de otra manera. Fíjese lo que dice. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién se ha revelado al brazo del Señor? Las personas. Nosotros nos rebelamos cuando nosotros hemos dejado de creer, dice. Se negaron, o sea, se rehusaron a creer y se rehusaron a dar ese paso de fe. Y por eso ellos decían, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para no, para no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane, dice. Dios va a tratar en medio de esa dureza con el pueblo de Israel. Pero esa es una promesa con su pueblo. No así con nosotros. Con nosotros trabaja de otra manera por medio de la fe. Por medio de la adversidad. Por los momentos de tribulación que estamos pasando en nuestras vidas. Que les repito, a veces puede ser una enfermedad. A veces puede ser una deuda. A veces puede ser algo que tú necesitas y que no lo has podido conseguir. Son cosas materiales que a veces has ido dejando de creer en Dios y en su poder, en lo que Él puede hacer porque no te ha cumplido, pero tú también no has permanecido fiel. Porque si estamos viendo que la incredulidad es porque tú no has permanecido fiel. No eres una mujer fiel, no eres un hombre fiel. Entonces, que no te pase eso. Vámonos a Mateo capítulo 13, versículo 58. Dice así, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Tu incredulidad evita que Dios pueda hacer algo en tu vida. ¿Por qué? Porque como darle cavidad en tu vida y en tu corazón a Dios,
le has dado la cavidad a la duda que el diablo ha puesto en tu vida y en tu corazón. Y recuerda que Dios no comparte su gloria con nadie, y mucho menos tu corazón y tu vida. ¿Quieres, deseas permanecer así? Se entiende y se respeta. Pero usted no puede seguir así de esa manera. Porque entonces usted no es un hombre, no es una mujer de salvación, o no es un joven de salvación. Es una persona que siempre va a estar perdida. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Eso habla que es un gran problema la incredulidad en la vida de los seres humanos. Es un gran estorbo. Te va a robar muchas bendiciones la incredulidad. Y no podrás entenderlo porque la incredulidad ha cegado tu entendimiento. Y por eso pensarás y vas a creer que estás haciendo las cosas bien, pero no. No estás haciendo las cosas bien y ni vas a hacer las cosas bien. Entonces debemos de ver eso. Entonces, ¿por qué Dios no podía hacer milagros en eso con ellos? Veamos lo que dice el versículo 56 y 57. ¿No están todas tus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tienes todas estas cosas? Dice. O sea, ellos estaban hablando humanamente. Esta era la mente humana, dice. No lo vimos nacer, se podría decir también. ¿No no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El enemigo siempre va a poner un pretexto para que tú no creas. Se los puso a los judíos. La pregunta es, ¿qué pretexto te ha puesto a ti en tu mente y en tu corazón? Tú debes de saberlo. ¿Cuál es el pretexto que el diablo ha puesto en tu corazón para que tú no creas? Y la luz del evangelio resplandezca en ti. ¿Qué pretexto ha puesto el diablo en tu vida para que tú no puedas ser salvo y no puedas ser reconocido como hijo de Dios? Y te digo que no eres salvo porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Así que la incredulidad dice que al incrédulo no hay que juzgarlo, no hay que condenarlo, porque ese ya ha sido condenado. Entonces no eres un hombre y no eres una mujer de salvación. Eso es lo que tú tienes que pensar y tienes que ver, que la incredulidad que ha traído el enemigo a tu vida y a tu corazón es para que tú te pierdas y así él pueda ganar tu alma. Pero si quieres permanecer en eso, se entiende. Es su vida, hermano, es su vida, hermanita. Que si usted no quiere dar ese paso de fe, tampoco se le obliga. Pero que usted tiene que hacer algo en su vida, definitivamente. Vámonos a Marcos capítulo 6. Versículos 5 y 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanó a unos pocos enfermos,
poniendo sobre ellos las manos. O sea, los que creyeron vieron un milagro en su vida, vieron la salvación, los que creyeron, dice. Y el versículo 6 dice, estaban asombrados de la incredulidad de ellos y recorrían las aldeas de alrededor enseñando. O sea, no se habían podido encontrar a gente más incrédula en todos ellos. Estaban asombrados del nivel de la incredulidad que había en ellos. Y así hay un nivel de incredulidad en la vida de los hombres por no poder dar un paso de fe. Hoy son hombres perdidos que están dentro de una iglesia, perdidos dentro de una iglesia. Porque yo no creo que Dios pueda hacer esto, yo no creo que Dios pueda hacer aquello, yo no creo que Dios pueda hacer esto. Y, mi hermano, si te hizo a ti, te dio vida. Tú eres una prueba viviente de lo que Dios puede hacer. ¿Has visto cómo ha sanado a alguno de tus hermanos? ¿Has visto cómo ha sanado a alguno de tus padres? ¿Has visto la mano, la misericordia de Dios? Y ahora sales con el cuento de que no puedes creer cuando tú mismo has sido testigo de lo que Dios ha hecho en la vida de tus seres queridos y de los que te rodean. Abre esos ojos, abre esa mente y da un paso de fe. Yo he visto la mano de Dios en la vida de mis seres queridos. Mi madre tan solamente ha estado a punto de morir más de 2 veces. Y si la tengo hoy aquí junto a mí, es por la misericordia de Dios. No es por otra cosa. Es por la misericordia de Dios. Porque después le agarró también una trombosis, el cual se le vino la sangre por la nariz y por la boca. Y el doctor dijo, si esa sangre no hubiera salido y hubiera llegado al cerebro, hoy, ahorita en este momento usted estuviera muerta. ¿Quién hizo el milagro? Dios. ¿Ha sido fácil el caminar en este camino como cristiano, como hijo de Dios? No, no lo es. Pero tú has caído en las trampas del enemigo porque has dejado de ver al blanco perfecto que es Cristo. Por eso tienes entenebrecida la mente, o sea, en la oscuridad. Si tú quieres seguir ahí, fíjate lo que dice el versículo 6, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos. Ya para que digan los discípulos que estaban asombrados de la incredulidad de ellos, era porque algo que ya había pasado como algo fuera de lo normal ya. Ya no era algo normal eso, que ellos tuvieran esa incredulidad en su vida y en sus corazones. Y hoy por hoy, así hay hermanos y hermanitas adentro de una iglesia, con una incredulidad muy grande y no han podido ver la luz y no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Comienza hoy a trabajar en tu fe, pidiéndole a Dios fe y pidiéndole a que a Dios te fortalezca, pidiéndole a Dios que permítele a Dios trabajar en tu vida y procura permanecer callado, callada. ¿Que es fácil? No, yo lo sé. Yo lo sé porque yo también lo he pasado. Y soy honesto, he llegado también a pedirle, he llegado a hablarle al Señor. Y eso que me quieres y que me amas y mira lo que me has dejado pasar por lo que he pasado. Pues si no me amaras, ¿qué no hicieras conmigo? Soy hombre, por supuesto que sí. Yo no soy como esos hombres mentirosos que parece que nada los mueve, que nada lo que
que son, más bien no parecen, no parecen siervos que están en la lucha y en la prueba, sino parecen superhombres que nada los mueve, nada los, o sea, parecen hombres hechos de otro metal, o de metal más bien, porque las luchas y las pruebas no los mueven. No, claro que sí, a mí sí me mueven. Yo no soy de piedra, no soy de hielo, no soy de metal. Claro que siento, porque quiero a mis seres queridos. Para mí no ha sido fácil, y más sin embargo aquí estoy, aquí sigo. Claro que los entiendo. Cuando usted le dice a Dios, fíjese en la condición que tengo a mi hija, tengo a mi hijo, tengo a mi madre, tengo a mi padre, y haga una obra de misericordia, Señor. Yo no le pido que no se la lleve. Y a veces es mejor tener a tus seres queridos que cualquier cosa material, porque eso se rompe y lo puedes volver a comprar. Pero a tu ser querido, si lo pierdes, ¿cuándo lo vuelves a recuperar? ¿Cuándo lo vuelves a tener? Por eso sé que valoras la vida de tus seres queridos. Yo también lo hago, no te digo que no. Pero no dejo que eso el diablo lo ocupe para que Dios no pueda trabajar en mi vida y en mi corazón. Por eso te digo hoy, da un paso de fe, pídele a Dios sabiduría y entendimiento y permítele a Dios trabajar en tu vida. Por mi parte ha sido todo. Que Dios te bendiga y te guarde. Suscríbase, comparta por favor esta palabra para que sea usted parte también de la bendición. Yo no le pido que me mande dinero ni les estoy pidiendo dinero, simplemente les pido que oren por mí para que Dios me bendiga. Eso es lo único que siempre les he pedido, porque Dios sabe cómo me va a bendecir, porque Dios sabe de qué soy merecedor y de qué no soy merecedor. Simplemente eso es lo que les estoy pidiendo, que usted ore por mí, que se oren por todas las cosas, Señor. Estamos aquí tengo a mi madre aquí junto. Si usted la oyó, bueno, es que he tenido un pequeño problema acerca de que la computadora se me aloca y viene el técnico y funciona bien, pero yo la voy a ocupar. Por aquí se va él y la ocupo y se vuelve a poner igual. Se aloca la computadora. Entonces yo les pido que me ayuden en sus oraciones ahí, porque el enemigo se levanta, no crea, para que esta palabra no llegue a sus vidas de ustedes que me están oyendo. He querido hacer predicaciones en vivo y no he podido por lo mismo, porque el enemigo se ha interpuesto mucho en mi vida, se ha interpuesto mucho para que yo no pueda estar predicando constantemente, si no es en mi salud, es en las cosas. Entonces yo les pido que ustedes me ayuden a orar y me lleven en sus oraciones. Por favor, se los ruego. Y suscríbase y comparta, recuerde. Y si déjenos un comentario, por favor, de dónde nos escucha, de qué parte, si es de aquí de México o de qué parte es. Y si alguna pregunta o respuesta usted quiere de algo, con gusto se la responderemos aquí en otro día más de la palabra de Dios. Por mi parte ha sido todo. Que Dios me le bendiga y les guarde. Y Dios mediante nos estaremos viendo o nos estaremos oyendo, ¿sí? Por mi parte ha sido todo. Dios le bendiga.